El maestro dijo a sus discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el mismo hueco? Un discípulo no es más que su maestro. Si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a una persona, déjame que te saque la mota sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versos 39 al 42. Todo y toda persona que esté bien educada y formada según el Evangelio del Maestro será como su maestro y tendrá que identificarse ante una sociedad como un gran representante de ese maestro. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 10 de septiembre, año 2021. El Hijo de Dios enseña perfectamente cómo debe ser el comportamiento moral de un discípulo de Jesús de Nazaret. ¿Cómo se debe comportar una persona que cree en Cristo, que representa a Cristo, que vive según la teología del mismo Cristo y según la palabra del Maestro? La respuesta la tiene el capítulo 6, verso 39, Evangelio según San Lucas, el carácter moral de un discípulo. Cómo se comporta el discípulo, y todo el que esté bien formado, entonces será como su maestro, y esa es la regla de oro. Arranca con una pregunta el maestro de Nazaret, como si lo pusiera uno a pensar que tiene lógica y razón de ser que un ciego guíe a otro ciego. ¿Será que tiene lógica un ciego guía a otro ciego? También una forma así como hiperbólica, semántica de hablar y decirle a una persona, los pájaros le tiran a las escopetas. Tú todavía no conoces al maestro, no tienes una experiencia buena del maestro, no gozas de una buena madurez en la vida espiritual y ya estás lanzando piedras contra los demás o te sientes por encima de los demás. Este es un instante en la vida entre Jesucristo y sus apóstoles, donde Él, con pocas palabras, pero con una inmensidad de ideas y posibilidades, educa a sus seguidores para decirles cómo debe ser el discípulo que debe llevar una vida ejemplar en la sociedad. El Papa Francisco tiene toda la razón cuando se plantea una aseveración y el Papa inició una homilía diciendo: la persona que juzga se equivoca. ¿Por qué será que las personas que mantienen juzgando a los demás, mirándole los defectos a los demás, fijándose en la debilidad de los demás, dice el Papa, se equivocan? Y habría que darle respuesta a esa pregunta. ¿Por qué se equivoca siempre la persona que mantiene juzgando a los demás? Porque toma un lugar que no es el suyo, dice el Papa Francisco. Porque es que a ti no te nombraron juez de los demás. ¿Quién me nombró juez de los demás? ¿Quién me dijo que yo debo juzgar a los demás? ¿No será que me tengo que mirar primero yo a ver hasta dónde soy una gran persona para tener autoridad y hablar de los demás? Dice el Papa. Pero no solo se equivoca, dice el Santo Padre, también se confunde y se derrota como persona, la de ser juzgado con la medida con la que él mismo juzga a los demás. Dice el Papa, va corriendo la experiencia de los seres humanos y se van dando cuenta que lo que más le juzgaba a usted a los demás, ahora se lo juzgan a usted. Y se va dando cuenta que como usted era tan duro para hablar de los demás, ahora terminar la sociedad siendo dura y fuerte con usted. Entonces termina el Papa Francisco diciendo: el que mantiene juzgando a los demás
Se equivoca, termina juzgado y su juicio es temerario e injusto. Así que esa no es la opción. ¿La opción cuál es? La opción es pensar en el juicio divino al final de los tiempos. Solamente habrá juicio divino al final de los tiempos, dice el Papa. No, pero mientras tanto, Jesucristo siempre está para perdonar, para darle la mano a la gente, para recibirla, para volver a comenzar, para decirle por intermedio de un sacerdote, tus pecados están perdonados y yo perdono tus faltas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Agustín de Hipona, obispo y doctor de la Iglesia, no recomienda tampoco el estar juzgando a los demás. Hay que reprender los vicios, dice San Agustín de Hipona, cuando estamos obligados a corregir o a reprender a los demás. Es decir, pensar primero, ¿no será que yo he caído también en esas faltas? ¿No será que yo también he dicho mentiras en la vida? ¿No será que yo también he sido chismoso y metido en la vida de los demás? ¿No será que yo también he caído en esto o en aquello? Dice el santo. Lo que más prontamente y de manera temeraria juzgan y censuran a los demás son los que prefieren condenar antes que corregir y conducir hacia el bien. ¿Cómo es de importante ver todo ese planteamiento del maestro de Nazaret para querer indicarle a un creyente, a un católico, a un seguidor de él, cuál es el comportamiento ético, cuál es el comportamiento moral de una persona que está bautizada? Dice el hermeneuta bíblico, todo el que esté bien formado entonces tendrá que ser como su maestro. La aspiración de una persona debe ser llegar algún día a identificarse con el maestro. ¿Y cómo lo va a lograr? El hermeneuta propone la prudencia para no emitir juicios con los demás. La prudencia es una virtud y la prudencia también es una gracia. La prudencia regula todos los actos y los comportamientos de los seres humanos, decía Aristóteles. Aristóteles tiene una gran obra que es la Ética a Nicómaco y allí habla de las personas virtuosas y cómo logra ser una persona virtuosa según este filósofo Aristóteles. La prudencia para no emitir juicios, y quien comienza a caminar en el seguimiento de Jesús de Nazaret debe evitar estar calificando la conducta de los demás. Si usted quiere llegar grande en la iglesia a la que usted pertenece, si usted quiere distinguirse en la iglesia, si usted quiere hacer algo bien grande en la iglesia, propóngase eso que dice el hermeneuta. Tiene que dedicarse a evitar a estar calificando. Evite 24 horas estar calificando a los demás. El discípulo entonces exige el respeto de esa ética y la primera tarea de un discípulo es discernir qué tengo yo de malo para poder hablar a los demás. Es decir, tomar el evangelio, sacar primero la viga de tu ojo. ¿Por qué no te miras tú las cantidades de defectos que tienes para que estés hablando así de los demás? ¿Por qué no te miras a un espejo? ¿Por qué no evalúas tu propia vida personal? Y la segunda tarea es orientar la vida. De la primera, corrija usted mismo sus defectos en lugar de estar mirándole a los demás. Esa es la recomendación del hermeneuta. Es decir, no estar por encima del maestro, eso es muy bueno en materia de seguimiento del Hijo de Dios. Ocuparse de ser como el maestro, procurarse formarse bien y conocer muy bien la palabra de Dios y proponerse, es decir, con los demás a trabajar por corregirse y evaluar su propia vida para no caer en ese error tan que dice la Biblia, cuando un ciego guía a otro ciego, ambos caen en el mismo hueco. Terminan muy mal las personas, porque esa no es la recomendación. La máxima recomendación se llama la virtud de la prudencia y Aristóteles la llamaba la virtud de los sabios. La prudencia es de las virtudes de los sabios y es de las virtudes más importantes que debería una persona trabajar, pedir esa gracia, ser prudente en el hablar, en el actuar, en el opinar. La prudencia es la capacidad que tiene una persona de tomarse todo el tiempo para contestar una pregunta o quizás dejarla para después.
Es decir, hablar con prudencia es una persona sabia. Ser prudente es de verdaderos sabios. Y aprender a guardar silencio y a conservar el secreto, no lanzar juicios desobligantes de las demás personas, eso significa ser sabio. La prudencia está dentro de las 4 virtudes cardinales recomendadas por la ética y la moral cristiana. Hay una definición que me llamó mucho la atención o me ha llamado la atención sobre la prudencia recta ratio agibilium, es decir, es el latinajo allí como que la recta ratio agibilium es decir, la recta razón aplicada a la práctica. Oigan, eso tan bueno. Una persona prudente que tiene una recta razón y la aplica todos los días en la práctica. San Juan Pablo II decía que el hombre prudente que se afana por todo lo que es verdaderamente bueno se esfuerza por medir todo según el metro de la moral y de la ética. Aporte de San Juan Pablo II. Y el señor arzobispo de Los Ángeles y presidente de la Conferencia Episcopal de los Obispos Católicos de Estados Unidos, Monseñor José Gómez, hablando de la prudencia como la regla recta de la acción y parodiando a San Agustín de Hipona. La prudencia es la regla recta de la acción. Hemos aprendido de la Santa Biblia cómo vive el carácter moral de un discípulo. Tendrá como base y tendrá como fundamento la prudencia. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Cairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,